¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy iniciamos el programa comentándoles que ayer la Defensoría del Pueblo presentó el informe defensorial 169, denominado La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural, en el que manifiesta que el 51.2% de la población de las comunidades nativas no cuenta con un establecimiento de salud, una realidad bastante preocupante que vamos a abordar con el señor Daniel Sánchez Velázquez, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por poder tocar un tema muy importante para la institución como es la protección del derecho a la salud de los pueblos indígenas. Así es, empecemos comentando cómo es que se llegó a conocer esta cifra, que la mitad de la población indígena está, por así decirlo, abandonada en temas de salud. Este informe ha sido elaborado a partir de diversas fuentes de información. Una de ellas, y sobre todo la principal para nosotros, ha sido las visitas a los establecimientos de salud en comunidades campesinas. Hemos ido a 47 establecimientos de salud en las zonas más alejadas de nuestro país para tener reuniones con los funcionarios del servicio de salud, pero también para escuchar la voz de los usuarios y usuarias de estos servicios. Hemos tenido más de 50 reuniones con ellos para conocer su opinión y percepción de la calidad que vienen recibiendo y de los problemas que puedan tener a la hora de acceder al mismo. Ahí hemos escuchado un conjunto de problemas asociados incluso a potenciales actos de discriminación, porque muchas veces los funcionarios de salud no necesariamente comprenden la cultura y las características que esta población tiene y más bien mantienen una lejanía e incluso algunos usuarios han señalado desprecio por su propia cultura. Claro, discriminación quizás, ¿no? Por el tema de pertenecer a etnias muy diferentes a las nuestras, muy diferentes a las zonas urbanas y muchas veces, hay que reconocerlo, el peruano comete este error de discriminar a su propia raza, a su propia gente y no brindar los servicios que realmente se requieren en este caso de las zonas indígenas. Coméntenos, de las 47 establecimientos de salud que han podido recorrer, que han podido visitar, ¿cuál es, en temas de salud, cuál es la principal preocupación que debería tener en cuenta el Estado para trabajar desde las políticas públicas que implementa desde el Ministerio de Salud? Hay varias líneas de trabajo que tiene que tener el Ministerio de Salud y en general el sistema de salud que incluye a los gobiernos regionales. Una primera línea es sin lugar a duda la necesidad de incrementar el número de establecimientos y de profesionales en estas zonas. Hemos podido encontrar, por ejemplo, que hay establecimientos de salud que tienen que supervisar o atender a 18 localidades al mismo tiempo y en muchos de ellos solo hay un personal, digamos, técnico sanitario, es decir, no un médico, sino un enfermero técnico que tiene que atender a 18 localidades, muchas de ellas a 3, 4, 5 horas de distancia. Esto genera un problema evidente a la hora de poder acceder al derecho a la salud, porque si este personal sale a visitar una comunidad, deja desatendido el establecimiento. Deja libre el espacio para quienes llegan a buscar atención. Entonces, un primer trabajo que tiene que tener las instancias del sistema de salud es el incremento de los establecimientos y el incremento del personal en esas zonas. Un segundo elemento es la capacitación que debe recibir el personal de salud para comprender que se encuentra en un contexto donde hay población indígena, donde las características culturales y la atención que debe brindar tiene que ser no solo acorde, sino en colaboración con el sistema de salud que también tienen los indígenas. Los indígenas trabajan con parteras, con curanderos, con herbolarios, con yerberos, que muchas veces tienen la confianza de la ciudadanía por haber estado, digamos, por ser parte de su pueblo y por haber estado digamos, a lo largo de su vida atendiéndolo frente a cualquier problema. Claro, digamos que debido a las circunstancias, los ciudadanos indígenas están constantemente, más que todo, contando con un servicio de salud rústico, en vez de un servicio de salud que el Estado les pueda brindar, ¿no? Y este es un problema realmente grave porque
Si nuestro gobierno está trabajando políticas públicas en salud, allí es donde está encontrando una gran debilidad, donde se debería trabajar ese tema y, como lo mencionamos fuera de cámaras, dejar de ser un servicio de salud urbano para que se acople al contexto de donde se requiere realmente trabajar con las comunidades indígenas, ¿cierto? Exactamente. Yo le pongo un ejemplo. En el Perú, digamos, los indicadores de mortalidad materna son más altos en zonas amazónicas, en zonas indígenas. Uno de los trabajos que ha tratado de realizar el Ministerio de Salud es establecer el parto institucional, que las mujeres den a luz en los establecimientos de salud. Si uno ve los indicadores, puede hallar que las mujeres, a pesar de que han salido un conjunto de normas, a pesar de que se han puesto casa de espera e incluso la posibilidad del parto vertical, el 60% de los partos en estas zonas el año pasado no fue una posta, no fue un centro de salud, fue en sus casas. Esto puede deberse a varios factores: accesibilidad, las distancias que he señalado que existen entre el establecimiento y la casa, pero también a determinadas brechas. Las mujeres no confían necesariamente en el establecimiento por el trato que les pueden estar brindando, porque la mayoría son enfermeros varones, porque no necesariamente hablan su lengua o porque han tenido una relación de confianza con la partera, claro, y ella no forma parte del servicio de salud. De salud que brinda el Estado. Así es. Entonces, quizá una forma de establecer un mecanismo de acercar a las mujeres indígenas al servicio de salud sea incorporando todos estos elementos que ya han sido parte de su vida, como la curandera, que en muchos casos la ha traído ella misma a la vida y ahora quiere que traiga a sus hijos. Claro. Sin embargo, el servicio de salud se cierra y no ha incorporado, digamos, esas dinámicas. Este es el trabajo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Y ahora, ustedes están buscando una coordinación a partir de este informe que han elaborado, de repente un trabajo conjunto, brindarle toda la información al Ministerio de Salud para que pueda desarrollar mejores técnicas de acercamiento con las poblaciones indígenas. Ayer, justamente, en la presentación del informe nos acompañó el viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud, saludó la información que le presentábamos en este documento y se comprometió a dos cosas muy importantes para nosotros. La primera, el incremento del presupuesto en la ejecución y para la implementación de estos, digamos, nuevos establecimientos de salud. Y una segunda, que va a aprobarse la política de salud intercultural que se ha venido discutiendo con los pueblos indígenas en el último año. Yeah. Esto para nosotros son dos señales importantes que a partir de este informe vamos a comenzar a trabajar con ellos en su implementación. Sin embargo, consideramos que son dos buenos anuncios que van a permitir mejorar y reducir esta brecha enorme de 51% de comunidades sin acceso a salud. Y bueno, y esperemos que no quede solo en compromisos, sino que vaya más allá, ¿no? Que se cumpla este tema que es fundamental para que los ciudadanos indígenas cuenten con un mejor servicio de salud. Ahora, ¿qué se está haciendo con los gobiernos regionales, con los gobiernos de las zonas de...? Ahora hay una gran oportunidad porque casi la mayoría de gobiernos regionales ha cambiado y eso abre un nuevo abanico de posibilidades. Nosotros consideramos que dentro de los gobiernos regionales deberían crearse también instancias dentro de las direcciones regionales de salud, las famosas DIRESA, instancias de trabajo y de coordinación con los pueblos indígenas, de modo tal que los problemas que hayamos de brechas sanitarias, problemas de hepatitis, morbilidades nuevas como son el VIH que está entrando a comunidades nativas o incluso algunos, digamos, por cambios culturales que se están dando, hay nuevas situaciones de estrés e incluso suicidio que se está viendo en comunidades. Entonces es necesario que las DIRESAs tengan instancias, digamos, principales dentro de la toma de decisiones que articulen la posibilidad de un servicio adecuado a los pueblos indígenas. Bueno, sin duda un trabajo articulado siempre da mejores resultados, como dicen, ¿no? Hay que confiar en que se ha tomado en cuenta este informe y desde el Estado, los diferentes gobiernos, tanto el central como los regionales, empiecen a trabajar por brindar un mejor servicio a la población. Yo le agradezco por habernos acompañado hoy aquí en Enlace Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.